nublado, pero bendecido por el Señor. Aquí a mi lado está mi ventana y puedo ver que hay bastantes nubes. Y damos gracias a Dios por ello, porque tuvimos unos días con pues estamos pasándola mejor y descansando mejor también con este clima un tanto fresco, un poquito más fresco que como estábamos. Pues gracias a Dios por su palabra, por la bendición de estar otra vez aquí juntos. Quiera Dios que este tiempo sea de ánimo para ustedes y de mucha bendición. Quiero, mientras empiezan a conectar los hermanos para estar conmigo unos momentos esta mañana. No es mucho tiempo que pasamos juntos, pero sí es un tiempo bendecido por el Señor. Esperamos que el Señor lo bendiga otra vez, que su Santo Espíritu nos dirija en esta mañana. Dependemos de Él para la bendición. Yo no tengo en mí mismo nada que ofrecerles, nada que darles, pero pues sí les puedo ofrecer lo que es del Señor, y Él sí les puede bendecir, y Él les puede dar la porción de bendición y de su gracia que ustedes necesitan hoy para este día, para enfrentar las situaciones que vienen en este día. No sabemos cuántas situaciones, cuántas pruebas Dios nos va a dar, pero pues aquí estamos. Gracias a Dios ya se empiezan a conectar los hermanos. Ya hay por lo menos 2 hermanas aquí que veo en pantalla, y pues les mando un saludo con mucho cariño a mi hermana Lili Ventura, que está pues pasando por una situación algo bastante difícil, pero pues hermanita, ánimo, ánimo en el Señor. Él está con usted y le dará de su gracia para que siga adelante en este día. Bienvenida hermana Elisama, bienvenida hermana misionera, bienvenida hermana María Elena Garrido, Dios le bendiga grandemente. Estamos aquí al aire, estamos contentos y damos gracias a Dios por una oportunidad más. Me da gusto ver el nombre en pantalla, mi hermano Esdras, que Dios le bendiga grandemente. Estamos orando por el CI. Anoche en la reunión de oración que proyectamos, estuvimos orando por la escuela, orando por mi amadísimo hermano Dan, orando por ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarea ardua que tienen en ese lugar, y que Dios siga guardando a los jóvenes que están preparándose para el ministerio, les conserve con ánimo en el ministerio allá donde se encuentren, y que cuando se abran las puertas otra vez para estar juntos, bueno, que ellos regresen otra vez. Bienvenida hermana Abril Luna, Dios le bendiga grandemente. Damos gracias a Dios. Creo que estamos ya casi listos para comenzar. Quiero recordarles que le den un like a nuestra página de Facebook, por favor, para que cuando ustedes reciban notificaciones para cualquier programa que lancemos, cualquier actividad que lancemos, les llegue la notificación por allí y puedan conectarse. También les comparto que en un par de horas estará pues lanzándose este devocional en YouTube, en el canal de YouTube también. Y bueno, hay hermanos que no pueden estar con nosotros a esta hora porque ellos trabajan. Hay hermanos que salen temprano a trabajar, entre ellos nuestro amadísimo hermano Reyes, ¿verdad?, que con su esposa salen muy de mañana. Y que Dios les bendiga y Dios siga proveyendo para sus necesidades. Bienvenida a nuestra hermana Dulce Landa, hermana muy amada, que está muy al tanto también de su iglesia y sus necesidades. Damos gracias a Dios por todos esos hermanos que tienen el corazón en la obra. Para ellos no varió la manifestación de su responsabilidad y su amor para el Señor por el hecho de que ya no se tienen por un tiempo reuniones públicas. Ellos están con el corazón en el Señor, sosteniendo su iglesia, y gracias a Dios por esos hermanos. Bienvenido hermano Jesús López, Dios le siga ayudando en su salud, siga recuperándose pronto y pueda tener una vida normal
para seguir sosteniendo su casa. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues el pasaje que les voy a compartir hoy es un pasaje que habla de los pobres. Está en nuestro texto de hoy, es Gálatas 2:10, y dice así: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Galacia, de las iglesias de Galacia, los acuerdos que tomaron. Tiene que ver en referencia al concilio de Jerusalén, cuando decidieron qué hacer, si los gentiles iban a circuncidarse o no, si era necesario que se circuncidaran o no, ahora que conocían al Señor. La influencia en Galacia, un pequeño problema aquí. La influencia en Galacia de los judaizantes fue tremenda. Ellos estaban afectando la obra allí. Tan pronto Pablo salió de ese lugar para continuar la obra que Dios había puesto en sus manos, de predicar el evangelio, de fundar nuevas iglesias, se introdujeron estas personas allí, y estos pues no tenían nada de afecto por Pablo. De hecho, eran totalmente opuestos en sus doctrinas al apóstol Pablo, y lo denigraron su persona, y estos intentaron perturbar la fe de los hermanos en las iglesias de Galacia, haciéndoles creer que antes de entrar a la iglesia, ellos debían entrar por la puerta del judaísmo, y les exigían que se circuncidaran, que debían practicar las tradiciones de la ley, que debían mezclar las prácticas de la ley con las del evangelio. Y como ya les dije en alguna ocasión, esto es imposible. Es tanto como querer mezclar el aceite con el agua. Eso es imposible, puesto que el sistema de la ley se opone diametralmente al sistema de la gracia, el de la gracia al de la ley. La salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Y Pablo, a lo largo de esta epístola, va a intentar regresar a sus amados Gálatas a la fe simple del evangelio. Y lo que dice aquí es que, bueno, lo único que nos pidieron, si no exigieron, ellos mandaron una carta y dijeron a los hermanos: no se preocupen, ustedes no tienen que hacerse judíos para poder entrar a la iglesia, ustedes no tienen que practicar la circuncisión, ustedes no tienen por qué someterse a los ritos de la ley. Ustedes solamente deben depositar su fe, deben mantener su fe en el Señor Jesucristo. Pero sí les recomendaron que se acordaran de los pobres. Y esto Pablo inmediatamente lo puso en práctica cuando vino una pobreza extrema en Judea. Los hermanos de Jerusalén, los hermanos de esa provincia estarían sufriendo necesidad económica, necesidad de comida, la necesidad de las cosas básicas de la vida, y ellos estaban dispuestos a suplir. Y en este caso serían las iglesias gentiles, porque Pablo incursionó en toda esa región de Macedonia, Acaya, la península de Acaya, y recogió ofrendas de iglesias que no eran judías. Sí había judíos en las iglesias, pero no tanto. Mayormente eran gentiles los que eran miembros de esas iglesias donde Pablo levantó esta buena ofrenda. Él reconoce que era una ofrenda buena, era una cantidad respetable, y con eso aliviaría la necesidad de los hermanos en Judea. Y bueno, pues esto era muy justo. El apóstol Pablo reconoce que era justo que fuera así, porque los judíos
en realidad a nosotros los gentiles nos heredaron el evangelio. Ellos habían heredado la palabra de Dios. Recuerden, dice Pablo en Romanos, que a ellos se les confirió primeramente los oráculos de Dios, los oráculos divinos, la revelación de Dios, la palabra de Dios vino por medio de los judíos. Y si ellos les comunicaron, les dieron, les hicieron disfrutar el evangelio, es decir, las cosas espirituales, no es gran cosa, no era gran cosa si ellos compartían las cosas materiales con ellos. Este principio Pablo lo aplica también a las iglesias en general para el sostenimiento de aquellos que trabajaban de tiempo completo en la predicación del evangelio, como era Pablo, como era Pedro, como era Juan, como eran los apóstoles del Señor que estaban entregados de tiempo completo a la obra de Dios. Y Pablo dice especialmente a los corintios que si ellos como predicadores, como maestros de la palabra de Dios, les daban las cosas espirituales, ellos tenían la responsabilidad de suplir también las cosas materiales para ello. Y no hay comparación. Esto solamente lo puede entender un hijo de Dios, ¿verdad? Si se lo decimos a un pagano, a alguien que no conoce la palabra de Dios, es obvio que no nos va a entender. Pero los cristianos, los hijos de Dios, sí nos entendemos. Y sabemos que es mucho más bendición, ¿verdad?, cuando se comparte lo espiritual. Y no es tampoco para hacer un cobro. Esto se hace con amor, pero también la iglesia debe responder con amor y suplir las necesidades de aquellos que les enseñan la palabra. Eso dice Pablo a Timoteo. Aquellos que son fieles en predicar bien la palabra de Dios deben ser dignos de doble honor. Pero ven, no vamos a hablar de los pastores hoy en el sostenimiento de los pastores. Estamos hablando aquí del tema de Pablo. En este versículo solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Bueno, ya les dije por qué Pablo está hablando de esto. Y déjenme comentarles que la ayuda social, esa participación social, era algo muy importante en la iglesia primitiva. Les voy a compartir unos pasajes que nos hablan de esto. No lo tienen que buscar, pero pueden escucharlos. Se los voy a estar leyendo, en donde habla de esta situación, cómo la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, se abocaba a la ayuda social. Ellos apoyaban a la gente de gran necesidad. Y bueno, pues en realidad ser pobre, ser rico, no impresiona a Dios. Si eres muy pobre, eso a Dios no le impresiona. Si eres muy rico, menos, yo creo. Tampoco le impresiona a Dios. A Dios lo que le interesa es tu corazón y que tu relación con Él esté bien. Les voy a leer primeramente un comentario aquí del hermano Spurgeon al respecto en su Biblia comentada. Los que la tengan y pueden seguirme conmigo si gustan. Dice que la pobreza no es una virtud. Es como decía yo, si eres pobre, no creas que eso le impresiona demasiado a Dios. Si eres rico, menos. Pero la pobreza no es una virtud. La riqueza tampoco es pecado. Si eres pobre o eres rico, no importa. Por otra parte, la riqueza no es moralmente buena ni la pobreza es moralmente mala. La virtud es una planta que no depende de la atmósfera que la rodea, sino de la mano que la riega y de la gracia divina que la sustenta. El apoyo para la gracia no lo obtenemos de nuestras circunstancias, sean estas buenas o malas. En ocasiones nuestras circunstancias pueden operar en contra de la obra de la gracia en nuestro pecho, pero ninguna posición en la vida sustenta la vida de la gracia en el alma. Sin embargo, es importante destacar que Dios se ha complacido mayormente en implantar su gracia en el terreno de la pobreza. No ha escogido a hombres grandes y poderosos del mundo,
sino que ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Este gran predicador inglés en una ocasión mencionaba en uno de sus devocionales, me parece que está en el libro El Tesoro de David, su obra magna, el del hermano Spurgeon, y él comenta que es más difícil seguir a Dios en la riqueza que en la pobreza. Y yo creo que esto es cierto. Cuando tenemos más de lo suficiente en el aspecto material, la tendencia natural de la naturaleza humana, de la carne, es el querer complacerse uno a sí mismo. Y el buscar andar en deleites y comprar cosas y hacer esto y aquello y lo otro, pero menos preocuparnos por la obra de Dios y por los que menos tienen. Entonces es una tentación tremenda. Y si Dios nos da más de lo necesario, el apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento, en sus epístolas, él nos enseña que los recursos que Dios nos da son para sostener principalmente la obra de Dios, son para sostener a nuestra familia. Dice el apóstol Pablo que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y hasta ha negado la fe. Fíjense nada más qué pecado tan terrible es entregarse a la holgura, a la flojera, al sueño y al no ser responsables con nuestras familias. Que el pecado llega al grado incluso de negar la misma fe. Es decir, decimos una cosa y con nuestra conducta decimos otra. Queremos que nuestra familia preste oído a la palabra de Dios y les damos el peor de los ejemplos. Pero bueno, aquí tenemos entonces que el apóstol Pablo nos instruye, nos enseña, ¿verdad?, que la pobreza en sí tampoco es una virtud, pero sin embargo hay más opción aquí de tener el oído más presto a escuchar la palabra de Dios y a seguir a Dios que en la riqueza. De todos modos, bueno, las iglesias del Nuevo Testamento nos dan aquí un gran ejemplo, un gran testimonio de cómo suplir las necesidades de otros. Ya les comentaba Pablo levantando esta buena ofrenda en las iglesias gentiles para ayudar a los hermanos, los cristianos de Judea, hermanos judíos, que estaban pasando por grandes necesidades materiales. Y cuidado que siempre hay esa necesidad. Siempre la iglesia puede tener en su quehacer, en su lista de prioridades a los pobres, porque el Señor Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros. Bueno, déjenme mostrarles estos pasajes que les mencionaba hace unos momentos, que hablan de esta situación, de cómo la iglesia era animada. Y el primer pasaje está en Santiago 2:5, que dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago es muy duro y él habla de los ricos de este mundo que se aprovechaban del trabajo de los pobres y los humillaban y no les pagaban. Y dice Santiago: ya la condenación de ustedes se aproxima, porque Dios está mirando sus actitudes. La misma ley enseñaba que no se podía retener el salario del jornalero. Cuando usted y yo o cualquiera de nosotros vamos y contratamos a alguien para que haga un trabajo, es porque le vamos a pagar.
y le vamos a pagar tan pronto termine su trabajo. Y no llegar con que, oye, espérate, esta semana no te puedo pagar, espérate que me caiga un dinero. Si no teníamos los recursos para qué hacer trabajar a ese hermano pobre cuya familia está esperándole en casa para que le lleve un pedazo de pan. Eso es injusto. Y Santiago reacciona contra esto. Y el Espíritu de Dios le está mostrando esto. Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Y él dice a los ricos, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Tenemos en México el dicho, el que tiene más saliva es el que traga más pinole. Y bueno, el que tiene recursos, cuando llega a haber problemas con personas así, que con trabajadores, los pueden hundir porque pueden pagar un buen abogado y pueden usar su dinero para hundir al trabajador. Les muestro otro pasaje. Este tiene que ver con el Señor. Cuando Juan el Bautista, un tanto confundido porque pues ya no estaba seguro si Jesús era el Mesías o no, si era el que esperaban o no, envía a unos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Bueno, dice así Juan 11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarles, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y la frase final es esta, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Qué curioso. No dijo, y a los ricos es anunciado el Evangelio. Ahora, no se me ofendan los que son ricos, pues si hay hermanos ricos. No muchos, pero sí los hay. No se preocupen porque Dios también tiene en su elección, Él ha elegido a algunos de ustedes. En el Nuevo Testamento vemos que también tiene que ver el Señor Jesús con personas que tenían recursos. Pero, sin embargo, siempre la Biblia hace énfasis en los pobres. Y como decía mi amado Dr. Hall, decía, pues es que esta es la marca de la iglesia. Tú quieres saber si una iglesia está en el parámetro, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios, del marco bíblico. Asómate y ve si hay pobres. Mayormente pobres, porque estos son la marca de la iglesia cristiana. Siempre estarán allí. Y a veces fastidian, ¿verdad? Porque siempre tienen necesidades. Y entre pobres hay más pobres. Son los que a veces dicen, ay, híjole, ya viene el hermano ahorita. Seguramente va a pedirme una ofrenda. O seguramente ahorita va a pasar y va a pedir ayuda a la iglesia. Bueno, sé que hay personas que abusan y que están solamente para sacar provecho de la obra de Dios. Pero en verdad hay personas que necesitan nuestro apoyo y es peligroso cerrar nuestro corazón. Porque el Señor dice que si viene un hermano, así lo dice Santiago, viene un hermano y te pide ayuda, teniendo contigo que darle, le dices, ve y arregla tu problema como puedas, ¿no? Que el Señor te bendiga, hermano. Estoy orando por ti. Voy a hacer una oración por ti. Esto no es suficiente. Dice, teniendo contigo que darle. Ten cuidado. Tengamos cuidado. Porque Dios a veces los pone ahí como nuestra bendición. También para que nosotros aprendamos a ser compartidos. El apóstol Pablo, como decía hace unos momentos, dice en la palabra de Dios que nuestros recursos son para ser usados en la obra de Dios, para sostener a nuestra familia, pero también para ayudar a los necesitados.
Esas son las tres áreas en que debemos repartir, en que debemos distribuir las cosas materiales, los fondos, los dineros que Dios nos da. No son para que de una manera egoísta estemos pensando nada más en nuestros viajes a Acapulco, a nuestros viajes a Cancún, a nuestros viajes acá, allá y a darnos vida. Ahora, no estoy diciendo que eso en sí sea malo. Disfrutar, porque dice el apóstol Pablo que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero déjenme decirles que no hay cosa que produzca más gozo en el corazón que ayudar a los que menos tienen y sostener fielmente la obra de Dios. Ahora que las iglesias han cerrado, ay, mira, yo me preocupo, ya no por mí, no por mí, porque yo tengo mis manos buenas para seguir trabajando y a mis casi 65 años me siento fuerte para seguir cargando y seguir produciendo hasta donde Dios me lo permita y no hacer sufrir a mi familia. Yo sé que mi familia no va a sufrir aunque no hubiese suficientes fondos en la obra, pero hay pastores, hay misioneros que están dependiendo solamente de esto y están dependiendo de una iglesia. Y cuando cuentan con iglesias que son insensibles, cuando vienen situaciones como esta, se desbalagan, se van y se olvidan. Y piensan, bueno, no hay culto, pues no voy, y están gastándose eso que usaban para sostener la obra de Dios, lo están usando para otras cosas y piensan que se les va a acabar. Y la verdad sí se les va a acabar, porque va a ser peor. ¿Por qué? Porque Dios está viendo la actitud mezquina, la actitud egoísta. ¿Y cuántas iglesias hermanas? ¿Cuántos pastores de iglesias hermanas? Aquí en la ciudad, no tan lejos, aquí en la ciudad, aquí en nuestro estado, en nuestro país, están sufriendo. ¿Por qué? Porque la membresía es una membresía insensible. Nosotros debemos dar gracias a Dios como Iglesia Bautista Belén, de Señor, gracias. Gracias porque hay hermanos que tienen el corazón en ti y están pensando en cómo seguir sosteniendo tu obra. Y van y se presentan. Y ellos mismos de todo corazón comparten con la obra y saben que hay necesitados también en la iglesia. Hay una familia que me tiene fascinado ver cómo Dios les toca el corazón. La muchacha es convertida, su esposo ahí anda escuchando un poco, ¿verdad? Mi hermanita Sardi, Dios la bendiga grandemente por lo que está haciendo. Mi hermanita Rebeca, qué bendición, hermanas, qué bendición. Y bueno, nos han enviado despensas con cierta frecuencia, ¿verdad? Unas bolsotas bien surtidas para bendecir a los hermanos que necesitan en nuestra iglesia. Y también para la obra, bueno, oramos al Señor, mi esposa y yo, para ir a repartir. Yo creo que eran alrededor de 40, 50 pollos, ¿verdad? Que donaron para ir y ayudar a mitigar la necesidad. Y era una bendición ver la alegría del rostro de estos hermanos, estas personas nuevas yendo a la obra, que han ido a la obra, ir a sus casas y dejarles un pollo o dos, dependiendo del número de la familia. Esa es una gran bendición, hermanos. Eso es poner en práctica lo que aprendemos del Evangelio. El Evangelio no se lleva nada más aquí en la mente, ¿verdad? Y decir, ay, yo conozco, yo sé la doctrina. ¿De qué sirve a tantos conocer tanto de doctrinas y cuando se trata de meter la mano al bolsillo son bien mezquinos, son apáticos para sostener y para apoyar a los que menos tienen? Y es el consejo que da Pablo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Y dice Pablo, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y sí lo hizo con diligencia. Fue acusado de buscar las cosas de los hermanos, pero no, Pablo no buscaba el dinero de los hermanos.
Cuando los hermanos de Filipos le mandaron esa jugosa ofrenda, él dijo: hermanos, yo no busco que me den, sino busco que ustedes tengan abundancia el día que lleguen a la presencia de Dios, que su cuenta en el cielo vaya aumentando. Y hermanos, déjenme decirles que hay algunos de ustedes que cuando lleguen allá van a tener esa cuenta bien repleta. Van a tener esa cuenta bien repleta. No les vaya a pasar lo de aquel que... Ya ven cuántas fábulas hay, cuántas historias hay de que el que muere llega al cielo y se topa con San Pedro. Bueno, déjenme meterme tantito allí porque hay algunos que no han oído esto. Quiero que lo escuchen. Supuestamente muere este cristiano, por cierto era bautista. Yo no sé si era de Iglesia de Belén, pero se muere, llega a la puerta del cielo y le dice a San Pedro: déjame entrar. Y dice: sí, ¿cómo no pasa? Y lo dejó entrar. Pues era un hermano, ¿no? Había creído en el Señor. Le dio un tour por todo el cielo, vio los edificios tan altos, vio construcciones bien hermosas y los hermanos disfrutando, pero poco a poco se fue alejando por la orilla del cielo, ¿verdad? Y llega a un lugar donde había solamente unas zanjas, un pico y una pala, y le dice: hermano, ¿cuándo me vas a llevar a mi mansión? Y le dice San Pedro: pues ya llegamos. Dice: ¿cómo? Yo no veo nada, nada, veo un pico y una pala y veo piedras y veo cemento y veo arena. Dice: hermano, es que solamente para eso alcanzaron tus ofrendas. Bueno, interprete usted lo que quiere decir esto, que hay personas que son muy cortas, que son muy restringidas para sostener la obra de Dios, y no va a ser gran cosa lo que van a encontrar allá. Estos son conformistas, ¿verdad? Piensan: con que me salve y Dios me ponga en un rinconcito del cielo, con eso me conformo. Son tan humildes, son tan apáticos que ni siquiera les interesa. Pero bueno, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le contestó a Juan el Bautista. Le dice: mira, a los pobres es anunciado el Evangelio. Déjenme concluir con unos pasajes más que hablan de esto. Era parte de la práctica de la iglesia primitiva el ayudar a los necesitados. Allí en el capítulo 2 de Hechos lo vemos en los versículos 44 al 46. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era tan grande el amor que se tenían unos para los otros que ellos se compartían lo que tenían. Mire usted, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno. Dice: los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O que hoy pudiéramos nosotros sentir ese amor también por los necesitados. No digo que vamos a estar repartiendo dinero a todo el mundo, porque hay personas que son abusivas. Incluso hay gente que es en la calle que la verdad junta más dinero que usted y que yo, ¿verdad? Hay gente que es muy abusada y abusiva al mismo tiempo. Pero sí que hay personas que necesitan, que están en la calle, que no tienen piernas, que no ven, que no tienen capacidad para pues llevar dinero a su casa de otra forma. Y es bueno que cuando Dios toca nuestro corazón y llevamos algo, compartir algunas monedas con ellos. También en el capítulo 4, versículos 32, miren ustedes el espíritu de la iglesia primitiva. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto era bien hermoso. Y en el versículo 35 dice, en el versículo 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido.
Yo creo que la iglesia actual está perdiendo esto, hermanos, este espíritu. Raras veces escucharemos hoy día que alguna persona con bienes materiales, alguna persona con posesiones, ¿verdad?, llegue a la iglesia y diga: hermanos, he vendido el terreno de la colonia tal y he decidido donar este dinero a la iglesia para sostener, ayudar a los necesitados. Este dinero aquí va a estar para esto, para ayudar a las necesidades, ayudar a los misioneros. Vamos a enviar ofrendas aquí y allá. Ahí está ese dinero, hermanos. Eso raras veces lo vamos a ver. También en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, había apoyo para los necesitados. De hecho, había un ministerio ahí enfocado a las viudas. Hoy día hablar de una viuda a veces nos da el sentir de que es una persona que puede trabajar, puede ganar su dinero, pero en los tiempos bíblicos era más difícil que una mujer lo lograra debido a la cultura, debido a la situación de aquella época. Pero en la iglesia de Éfeso había un ministerio de atención a viudas pobres. Incluso se ponían en una lista. Claro, había sus requisitos, estas viudas debían haber estado siempre en la obra de Dios, fieles, sosteniendo, estando allí, apoyando, trabajando, fieles en la oración, fieles en el ministerio y dando buen testimonio, no metiéndose en problemas de dar mal testimonio, como caer en la inmoralidad sexual o andar haciendo cosas que no deben. Pero el apóstol Pablo, para las viudas serias que en verdad se abocaban a la iglesia, a la obra de Dios, eran mujeres sostenidas por la obra en la iglesia de Éfeso, por lo menos. Y me imagino que había un ministerio así en las demás iglesias, aunque no se menciona, pero aquí sí se menciona. En 1 de Timoteo 5:3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Verdad? Honra a las viudas. Debía haber esto. En el versículo 9 dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. O sea, se estaba pidiendo que tuvieran buen testimonio. Versículo 10: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y en el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Miren ustedes, el apóstol Pablo puso reglas algo estrictas para practicar la ayuda social, para ayudar a los necesitados, en este caso a las viudas allá en Éfeso. La misma regla debió haberse sido puesta para las viudas en Corinto, en Roma, en Filipos, en cualquier iglesia. Y yo creo que la misma regla debería tomarse en cuenta para nuestras iglesias. ¿Es cierto que debemos apoyar a los necesitados? Claro que sí. Pero, ¿qué pasa cuando alguna familia o alguna viuda o algún viudo, vamos a decir, tiene necesidad y que necesita ayuda para una atención médica, para una cirugía, para comida, para qué sé yo? Bueno, el apóstol Pablo es muy claro al respecto. Hay dos condiciones aquí muy fuertes. Una es: esa persona debe tener buen testimonio. Si esa persona anda causando problemas en la iglesia no tiene por qué consecuentar esa situación, ¿verdad? Y encima de que anda causando problemas, esté viviendo de la iglesia. Eso no es correcto.
y debe tener buena reputación, debe tener buen testimonio de prestar una vida de servicio. Porque hay personas que son muy buenas para solicitar apoyo, pero nunca hacen nada en la obra de Dios. No se preocupan y no levantan un solo dedo por la obra de Dios. Ese tipo de persona no tiene por qué la iglesia esforzarse tanto por ellos. ¿Por qué? Porque son personas que no aman a Cristo. Ahora, cuando es una persona nueva que llega y necesita, bueno, pues sí, vamos a darle testimonio, vamos a darle amor, pero cuando esta persona se convierte, forma parte de la familia y adquiere responsabilidades. Y no se trata nada más de decir, soy pobre y me ayudan porque ustedes tienen. No, mi hermano. Cada cual que conoce al Señor tiene responsabilidad también de apoyar la obra de Dios. Y yo les digo que quienes más apoyan aún en medio de su pobreza son quienes menos exigen a la iglesia y siempre están para dar a pesar de su pobreza. Los queremos ayudar y no se quieren dejar porque son personas que vinieron a servir al Señor, aman a Cristo. Segundo consejo que da la palabra, segunda regla: si tienen familiares, los primeros que se deben abocar a apoyar cuando hay necesidad son los hijos y luego los parientes más cercanos. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra de Dios. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Así dice Pablo. Que no llegue y le diga, hermanos, ayúdenme porque miren que hay un familiar aquí que tiene necesidad. Oye, si tú la puedes ayudar, ayúdala tú. No pidas que la iglesia lo haga. Y hay personas que ni pena, ¿verdad? Recárguense en la iglesia. No. Si tiene hijos, estos son los primeros que deben decir, papá, mamá, aquí está. No aflijas la obra de Dios porque hay gente que va a necesitar más. Y dice que la mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahí está el principio. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está la regla bíblica y creo que merece respeto. Hermanos, aquí está el consejo. No nos olvidemos, aunque hay reglas, no nos olvidemos de ayudar a los que menos tienen. El Señor Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros. Entonces, no nos olvidemos de esta responsabilidad. Y mientras más sostengamos la obra, mientras más estemos dispuestos a sostener la obra que Dios puso en nuestras manos, en donde Él nos puso, es en nuestra iglesia. Y no es que desconozcamos a otras iglesias. Claro que tienen necesidades también y tienen su membresía y ellos deben abocarse a sostener fielmente a su propia iglesia. Pero a nosotros, donde Dios nos puso, sin el afán de pensar o decidir que solamente cuenta lo nuestro, no es así. Pero es el lugar que Dios nos dio, es el ministerio que Dios nos dio y es ahí donde debemos, como se dice coloquialmente, echar toda la carne al asador y no andar brincando de un lugar para otro, ¿verdad? Sacando para acá y para allá los bienes que Dios nos da cuando nos dio una obra de la cual nos hizo responsables. Hermanos, no olvidemos este consejo de Pablo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Este fue nuestro texto de hoy. Hermanos, ha sido una bendición enorme para mí estar con ustedes unos momentos más en este día. Tenemos muchas cosas más que hacer todavía en este día. En lo que a mí concierne, todavía hay varias cosas más que tengo que hacer. Pero bueno, gracias a Dios que estamos ocupados. Es una gran bendición. Hemos comentado mi esposa y yo que parece ser que ahora que los cultos no se hacen de manera física, no se reúne la gente, parece ser que terminamos más cansados del día. Tenemos más trabajo que hacer. No hemos parado porque la obra de Dios sigue. Y hermanos, recuerden que ustedes son muy amados. Recuerden que el Señor está con ustedes, está por ustedes y que Él se va a encargar de resolver nuestras necesidades. Por último, quisiera decirles, ¿verdad?, que si algún hermano de ustedes, de la obra, tiene alguna necesidad, por favor,
apremiante en lo que respecta a la comida. Por favor, no se quede callado, no se vaya al extremo, decir al hermano Moy está diciendo esto y no quiere que pidamos apoyo. No, mis amados hermanos, la obra está por ustedes también. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les socorra en este día y que Dios llene las necesidades que ustedes tengan en este día. Es la promesa del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Saludos a todos ustedes y un abrazo de mi parte. Que Dios les bendiga grandemente y siéntanse muy amados porque lo son. Bye. Señor les bendiga.